No te preocupes, si al final todo va a estar bien en tu vida. Si eres creyente y amas al Señor, hay una promesa preciosa para ti en la palabra de Dios. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, planes de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La palabra paz ahí es la palabra shalom, y está diciendo esa promesa que Dios tiene planes entonces de darnos no solo paz en medio de nuestras circunstancias difíciles, paz interior, paz con el prójimo, paz con Dios, paz en tu hogar, sino que la palabra shalom incluye todo tipo de bendiciones. No solo es paz en el sentido de ausencia de conflicto, sino también bendiciones materiales, bendiciones de salud, bendiciones de crecimiento espiritual, bendiciones de armonía en tus relaciones sociales, en tu familia, en tu ministerio, en tu trabajo. Es una bendición que te rodea y engloba todas las áreas de tu vida. Esa promesa Dios se la hizo al pueblo de Israel cuando los judíos estaban cautivos en Babilonia. Pero el Señor les anuncia: no se preocupen, a pesar de las pruebas. Fíjense qué importante, la vida del cristiano incluye pruebas, pero en medio de las pruebas las promesas de Dios nos fortalecen y nos recuerdan que la prueba tiene fecha de expiración, que pronto viene el final de la prueba y que vienen tiempos mejores a nuestra vida. Él tiene planes de paz, planes de shalom, planes de bien y no de mal. Y a pesar que es una promesa que se la ha hecho a Judá, usted sabe lo que dice la Biblia, que en Jesús todas las promesas son sí y amén para nosotros los creyentes. Quiere decir que el Señor nos dice que sí a sus promesas y que nosotros respondemos con un fuerte amén. ¿Cuántos pueden decir amén que todas las promesas de Dios son para su vida? ¿Dice amén? Entonces alégrese, porque al final todo va a estar bien en su vida, en su casa, en su familia. El Señor, juntamente con la prueba, da la salida. Por más que el enemigo nos odie, recuérdese que existe el enemigo de nuestras almas, el acusador de los hermanos, el adversario, Satanás, el diablo, que anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Es una persona real y no debemos ignorar sus maquinaciones, debemos resistirlo en el nombre de Jesús, pero no temerle, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por más planes de odio que tenga Satanás, acuérdese que Satanás odia a Cristo, por lo tanto odia a los creyentes. Por más planes de destrucción y de maldad, Jesucristo tiene planes de paz. Por lo tanto, en tu vida y en mi vida se va a hacer la voluntad de Dios. Los planes de paz, la bendición de Cristo es irrevocable sobre los hijos de Dios. Alégrese porque Dios tiene planes de paz para su vida. Mire, Satanás nos odia porque odia a Cristo. No soporta ver que adoren al Señor. Satanás odiaba ver cómo Job bendecía al Señor y el Señor le comprobó que no era solo porque lo bendijera, sino que realmente Job amaba al Señor porque Dios lo había amado a él primero. Satanás no entiende eso y odia a Cristo, odia a los creyentes. Fíjense que en la historia de Esther, una historia del Antiguo Testamento, se ve algo similar de cómo Satanás odia a Cristo y a los creyentes. Así el malvado Amán detestaba a Mardoqueo y detestaba a los judíos. Así como Amán detestaba a Mardoqueo y a los judíos, así Satanás odia a Cristo y a los creyentes. Si usted lee los capítulos 7 y 8 de Esther, se dará cuenta que al final todo terminó bien para Mardoqueo. Él terminó en victoria, exaltado como si fuera el segundo después del rey. Todo terminó bien para los judíos, Dios los protegió de todo mal y el malvado Amán terminó ahorcado en la horca que él mismo había construido para Mardoqueo. Lo ahorcaron a él, se le voltearon los planes, Dios venció el mal de Amán. Y vemos en los capítulos 7 y 8 cómo Esther tuvo paciencia, tuvo confianza en el Señor y con astucia y sabiduría, ella aprovechó su cercanía al corazón del rey Asuero e intercedió por ella y por su tío Mardoqueo y por su pueblo, diciéndole al rey que habían sido traicionados y vendidos injustamente por el malvado Amán. Lleno de ira justa, Asuero condenó a muerte en la horca al malvado Amán y reivindicó así la casa de Esther y de Mardoqueo. Hicieron vestir a Mardoqueo con ropas reales y, por si fuera poco, ante la intercesión de Esther, Asuero mandó edictos a todas, más de 100 provincias, a cada una en su lengua, para defender a los judíos, para revertir el decreto de exterminación que había sobre ellos
y para autorizar a los judíos que se equiparan, que se defendieran, que defendieran sus bienes, sus niños, sus casas, sus tierras. En pocas palabras, los planes de destrucción del malvado Amán no se llevaron a cabo. Todo lo contrario, Dios lo destruyó a él y exaltó a Mardoqueo y al pueblo judío. ¿Qué tiene que ver eso con usted y conmigo? Bueno, Satanás, por su odio contra Cristo y contra los creyentes, quiso asesinar al Señor Jesús y así acusarnos a todos nosotros de nuestros pecados. Podríamos decir que mandó a construir no una horca, sino una cruz. Pero en la misma cruz donde Satanás quería acabar con Jesucristo, en esa cruz Satanás fue derrotado porque Cristo resucitó. Cristo es como ese Mardoqueo, es nuestro Mardoqueo celestial. Habían planes de terminar con Cristo, pero al contrario, Él fue exaltado hasta lo sumo, se le dio un nombre sobre todo nombre, es vestido con ropas reales y ahora Cristo es nuestro Rey victorioso. Y no solo eso, el decreto que había contra nosotros, el acta de los decretos, donde estaban las acusaciones contra tu vida y contra mi vida. La paga del pecado es muerte, pero Cristo en la cruz pagó por todos nuestros pecados y los borró con su sangre preciosa. Ya no hay edicto, ya no hay acusación contra los cristianos. Así que vemos un paralelo entre la historia de los judíos y nuestra historia. Nuestro gran Señor Jesucristo nos ha salvado. Él es nuestro Rey. Ya no hay condenación. ¿Cómo podemos responder a este mensaje los creyentes? En primer lugar, no se preocupe, sino confíe en el Señor, que todo en su vida al final va a estar bien. Dios tiene planes de paz y no de mal. Los planes del enemigo van a verse frustrados. Es un hablador el enemigo y nos ataca con los temores, pero tenemos que agarrarnos de las promesas de Dios, que ningún arma forjada contra nosotros prosperará, que el Señor estará con nosotros siempre, que Él suplirá todo lo que nos falte, que Él es nuestro sanador, que si permanecemos en Él llevaremos fruto, que Él pelea por nosotros y nos defiende. Todas esas promesas nos ayudan a confiar en Él cuando estamos pasando pruebas. En segundo lugar, vístase con la armadura de Dios. Vemos que se le permite al pueblo judío unirse y prepararse para presentar defensa a todo el que los quisiera atacar. Así es, el cristiano tiene que congregarse, tiene que perseverar en la lectura de la palabra, en la oración, para estar bien equipado para el día malo y así defendernos de los dardos de fuego del enemigo. Pero tienes que mantener en tu mano la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la oración, la coraza de justicia, recordar esas verdades preciosas del Evangelio que nos mantienen preparados para la batalla. Y número 3, no temas, porque tenemos un Dios poderoso, soberano, bueno y justo. Él ha visto las injusticias y tienes que confiar que Él tiene control. No temas, sino cree que el Señor está activamente defendiéndote a ti y a tu familia. Ten paciencia y no dejes de clamar al Señor. Confía en Él, que viene gran bendición a tu vida.